¿Qué pasó, Chera? Soy MIC Miguel Esquivel y este es tu podcast Tirando Belva, el podcast donde no sabemos nada, pero aprendemos de todo. Hoy nos vamos a introducir un poco a eso que nosotros lo tenemos presente en nuestra vida todo el tiempo, la música. Y para eso me traje a un artista nacional, Diego Orantes. Mucho gusto, Diego. Aquí estamos para charlar un poco de música. Te doy la bienvenida y un agradecimiento por haber aceptado la invitación a este podcast. Hola, mucho gusto, ¿no? Para mí es un placer, gracias por la invitación a ustedes. Sí, Diego, yo contigo quería hablar, obviamente quisiera que nos contaras tu historia, quién eres. Primero vamos a empezar con eso. ¿Quién es Diego Orantes? Para la gente que no te conoce, que va a ver este podcast o este clip, que lo pueden ver en YouTube, Spotify y en mis clips en Instagram. Bueno, soy un artista nacional, tengo 21 años, 18 de esos años los he dedicado a la música desde mi infancia, de los casi 4 años. Eh, Soy un joven apasionado y mi meta y un gran sueño en mi vida es algún día representar al país musicalmente, artísticamente y ser reconocido por eso en diferentes partes del mundo. ¿Cómo empezó este viaje por la música? Que tú dices que empezaste desde muy pequeño. O sea, imagínate ahí te miro yo pequeñito y agarrando las cuerdas y tratando de tocar cualquier instrumento. ¿Cómo empezaste? Pues la verdad que la música siempre fue como algo bien presente en mi infancia, porque mi mamá y mi papá ambos tienen familiares que se dedican a la música. Mi tío de parte de papá es saxofonista y mi abuelo de parte de mamá, que no tuve el placer de conocer, fue músico toda su vida. De hecho, fue el compositor del himno de la Cruz Roja y compuso muchas cosas a lo largo de su vida. Y mi mamá y mis tías tuvieron mucha influencia musical de parte de él, y por eso cuando yo estaba chiquito, nací, siempre es como que estuvo eso bien presente en la familia. Y por eso es algo que me despertaba mucha curiosidad desde que estaba muy pequeño. Entonces, a la hora que yo empecé a experimentar, a que mi mamá me decía que eres deporte, que eres música, que eres dibujo, entonces el arte siempre fue como una de las cosas que más la atención me llamaba. Pero ¿a qué edad exactamente te acordás de que empezaste a tener esa como curiosidad, de que tenés esa memoria de, bueno, yo me acuerdo que antes yo no quería jugar con Toy Story, quería jugar con las cuerdas o tratar de entender las notas musicales? Fíjate que la historia es bien curiosa porque yo empecé como iniciativa mía una vez que me tenían que hacer exámenes de sangre. Yo tenía casi 4 años, tenía como 3 años a cumplir 4. Entonces, o sea, obviamente que como porque el niño tenía como nervios, como que te da miedo la aguja. Entonces mi mamá me dijo, si sos valiente y no lloras y te dejas sacar esa sangre, te compro lo que vos querás, me dijo. Y como en esos días, en esa época, yo había descubierto un sorbete que me encantaba de acá, que se llama Sin Rival, que seguro muchos lo conocen. Entonces yo pasaba pidiendo Sin Rival día y noche. Entonces mi mamá se imaginó que cuando ella me dijo eso, yo le iba a pedir Sin Rival, ¿va? Pero yo le pedí un violín. O sea, una iniciativa bien que ella no tuvo como eso de, mira, aquí está este violín, probá. No fue así, sino realmente yo tuve esa iniciativa genuina, y ella me tomó la palabra y ella feliz, pues porque mi abuelo fue músico toda su vida, y ver que yo tenía esa iniciativa también a ella le dio mucha ilusión. Entonces, desde ese momento que ella me apoyó en todas las decisiones e iniciativas musicales que yo tuve. Pero, ¿cómo fue que de repente dijiste violín? ¿Viste a alguien antes? ¿O cómo fue que nació que el violín iba a ser como tu instrumento? Yo creo que porque mi mamá cuando estaba embarazada de mí, cuando nací, estaba súper pequeño, tengo como recuerdos vagos, como de que ella me ponía videos de orquestas, donde hay muchos violines, y específicamente de un violinista que vivió hace muchos años, que se llamaba Niccolò Paganini. Entonces, yo me acuerdo de que ella me ponía videos de él, y yo, el sonido, la forma de tocarlo, porque yo también veía videos y todo, era algo como que yo quería probar si yo podía, no sé, hacer eso, pues, en mente de niño, pues. Porque yo no sé, realmente no sabía como todo lo que requería, y por eso mismo como que no me limité, y eso fue bueno al final, como para el proceso, como para no sentirlo complicado, ¿no? Como por ejemplo también en la enseñanza, si a un niño vos le enseñás de una forma adecuada a su análisis, posiblemente sea más beneficioso que si le explicas a un adulto que sí entiende todo lo complicado que es. Entonces yo siento que eso fue como
lo que me hizo decirme por ese instrumento. Bueno, ya nos hablaste de la edad que empezaste, el instrumento que escogiste, pero aparte de tus familiares que nos comentaste, que has nacido en una familia de músicos, de artistas, ¿quiénes más fueron tu influencia? Así como niño para decir, bueno, yo quisiera ser esa persona o yo quisiera tocar como él. Bueno, cuando ya empecé el estudio de violín y todo, empecé a buscar videos de gente tocando y me encontré con David Garrett, que es un violinista alemán, muy exitoso, muy famoso también en Europa más que todo, y que es un referente muy grande para la mayoría de violinistas porque es eh, un violinista que tiene un sonido muy característico y eso es como un objetivo de todos los violinistas. Entonces empecé a ver videos de él, que por cierto se hicieron virales como en 2012. eh, y bueno, yo decía, quiero ser él. Y de hecho él fue una de las inspiraciones por las que decidí empezar a hacer videos en, como covers en 2018, 2017. Él fue una de las inspiraciones para eso. Bueno, entonces al final ya tuviste tu violín, pero ¿qué fue lo que te llevó a la formación musical? ¿Tu escuela de música? ¿Tus propios padres te llevaron o fue que de ti salió quiero ir? Pues después de que mi mamá me tomó la palabra y me compró el violín después del examen de sangre, eh, obviamente que no podía aprender solo, entonces me llevó en ese momento al Centro de Artes de Occidente, que es donde trabajaban mis maestros actuales. Luego de unos años de formación con ellos, bueno, obviamente que el proceso para mí era súper divertido, era algo que a mí me emocionaba ir a las clases, entonces fue algo que para mí fue fácil mantener constante. No es como algunas cosas que a vos te cuesta como mantener. Luego de algunos años ellos fundaron su propia escuela, ahora Fundación Bellas Artes de Santa Ana, que es donde actualmente trabajo también. Eh, y yo seguí mi proceso de formación artística y musical junto con ellos, con William y Walter Ortiz, en esa escuela hasta la fecha. ¿Qué podrías decir sobre la importancia de la disciplina en este arte de la música? Pues así como en cualquier otro ámbito, es un pilar fundamental para el avance constante. Obviamente de que va a variar de persona a persona, porque no puedes comparar el avance de un individuo con el de otro individuo. Por ejemplo, en la misma rama, por ejemplo, hay gente que tiene más facilidades para cosas numéricas, por ejemplo, hay cosas que tienen más facilidad para deportes, por ejemplo. Eh, entonces, yo creo que como generalidad en cualquier disciplina es importante estar ahí, estar siendo constante. A veces no hay ganas de practicar, pero al final cuando uno está comprometido y vos ves los resultados que hay después, vos te das cuenta que vale totalmente la pena. Entonces, la disciplina yo creo que también está estrechamente relacionada con el compromiso que vos tengas con tu objetivo. El Pero sí maestro, perdón, es eh, un factor clave en el éxito y en el desarrollo de cualquier habilidad. un pilar fundamental, ¿no? Para el desarrollo. El maestro Ricardo Sass nos decía en el anterior episodio de que un pintor tiene que pintar todos los días. Tiene que Ujú. perfeccionarse, perfeccionarse, perfeccionarse. Por ejemplo, en el ámbito de la música también se da esto así como con la disciplina de que tienes que practicar una pieza todos los días o tienes que hacerte autodidacta, por ejemplo, de aprender tú solo. Sí, sí puede ser como una combinación entre ser autodidacta y entre tener una formación a cargo de un profesional. Okay. Pero sí es muy importante que haya un estímulo musical diario, ya sea de tu práctica como estructurada semanal o puede ser también tener algún estímulo que tenga que ver con la música, aunque no sea estrictamente practicar una sola pieza todos los días, porque al final se puede volver como un poco monótono, un poco, pues puede volverse, en vez de volverse una motivación, puede ser frustrante estar haciendo todos los días lo mismo. Entonces, yo personalmente, puede ser que haya algunos músicos que no estén de acuerdo, pero yo creo que es bueno tener como variables, como varios tipos de estímulos que siempre tengan que ver con la música, que te mantengan avanzando para que tu mente cada vez esté más receptiva a lo musical, que tenga más musicalidad. ¿Tienes alguna anécdota que nos quisieras así como compartir de que, porque me imagino de que vos fuiste a la escuela de música, pero no sé, ¿estuviste solo? ¿Eran clases personalizadas o eran en grupo?
Y si fueron en grupos, si la competencia entre los alumnos existía o era más compañerismo. Pues la verdad que sí era más compañerismo. En Bellas Artes más que todo, que es donde ya yo tenía como, ya tengo recuerdos como más claros. Siempre se ha vivido un ambiente bien familiar, o sea, que cada alumno se siente muy parte de la escuela, se hacen grupos de alumnos que se vuelven amigos y se ponen bien sólidos, y por eso ahora que soy maestro de ahí, yo lo observo y da gusto ir a dar clases porque eh, se siente ese compañerismo entre los alumnos. Es bien curioso también ver cómo uno le ayuda al otro si ve que está perdido, aunque yo no diga nada, aunque el niño no me pregunta a mí, por ejemplo, se puede platicar con el otro y ya juntos descubren cómo es, por ejemplo. Entonces, desde que yo estaba pequeño, desde que era alumno, siempre en Bellas Artes, siempre ha habido un ambiente bien acogedor. Nunca se ha sentido como esa competencia como en algunos otros lugares, que posiblemente es como un poco más, en vez de, en vez de beneficiosa, es un poco nociva. Después de todas estas escuelas, ¿has tenido algunas experiencias con maestros internacionales? ¿O qué te ha si las has tenido, qué punto de comparación podrías hacer entre un artista internacional y los artistas nacionales que se vuelven maestros? Pues las experiencias internacionales que he tenido con maestros han sido siempre a través de Bellas Artes. Y, eh, por ejemplo, recibí masterclass con una maestra italiana llamada Diana, y tiene una forma de enseñar más experimental, como un poco más, como era una masterclass también, eso es muy importante. No te enseñan, por ejemplo, a leer, sino que te enseñan cosas de interpretación y cómo debe de sonar la canción cuando ya sabes leerla, por ejemplo. O cuando ya sabes cómo tocarla, cómo van los dedos y todo, qué intención debe tener ese sonido para diferenciar el sonido de alguien que ha recibido una masterclass y alguien que no. Entonces es como tienen un enfoque diferente. En las escuelas aquí en El Salvador tienen un enfoque de formación desde cero, y la mayoría de maestros internacionales que yo he tenido han sido masterclass. Entonces ellos se enfocan en pulir detalles pequeños que a veces las personas ni siquiera saben de su existencia, por ejemplo en lo musical. Son cosas ya súper minuciosas, pero que hacen una gran diferencia cuando ya uno las practica y se ve el resultado de eso. Entonces yo creo que la diferencia sería el enfoque que aquí nos enfocamos en formar desde cero, y usar la música como llevarla paralela, por ejemplo, a la formación académica de los niños acá. Y, por ejemplo, los maestros que yo he tenido de Europa se enfocan en que la persona, si ya toca violín, se perfeccione en el violín, Ya. como más enfocado. ¿Qué tan difícil, ya que mencionaste el tema? Yo, mi padrastro es trompetista. Él Ujú. sabe leer música, él dio clases a muchas bandas institucionales y estuvo en una orquesta también y todo eso, pero él lo ocupó para pagarse sus estudios de medicina. Yo Ujú. no es que pueda leer música a la perfección, pero sé un poco. Así que te lo pregunto Ujú. a ti como músico, y como maestro también, ¿qué tan difícil es enseñar, pero aprender también a leer música? Bueno, la verdad que el lenguaje musical es como aprender otro idioma. Es un lenguaje diferente. Es como algo que combina cosas numéricas con cosas lingüísticas. Entonces, por eso mismo es de que los niños que empiezan a aprender música, a tener ese tipo de estímulo, hacen sinapsis en su cerebro entre la parte lingüística y la parte lógica. Entonces, por eso es como un complemento perfecto a la formación académica de los niños. Entonces, en cuanto a complejidad, es básicamente la lectura musical se basa en posiciones de símbolos, básicamente. Dependiendo de qué posición tenga el símbolo, es una determinada nota, y depende de qué símbolo sea, es la duración de la nota. Eso es básicamente el resumen. Entonces, hay mucha gente que lo ve como tedioso, como complicado, como que, vuela, nunca voy a poder. Pero realmente eso se puede simplificar a ese concepto. Y obviamente que con la práctica constante y todo, como cualquier idioma también, se pueden ver resultados en relativamente poco tiempo. Al día de hoy, ¿cuántos instrumentos tocas? Al día de hoy yo me especializo en dos, que son el violín y el canto. Por lo Mm. largo de mi vida
también he estudiado otros instrumentos. Empecé con el violín a los casi 4 años. Luego estudié piano durante algunos años porque es súper básico y necesario para entender eh, la armonía más que todo de la música. Luego me metí a estudiar 6 años cello y por eso ahora también doy puedo dar clases de cello, porque leo clave de fa también. Eh, Luego la guitarra y la batería fueron como algo que a mí me gustaba y que fue un poco más autodidacta. Nunca me metí a estudiarlos formalmente. Eh, y lo último que incorporé fue el canto a los 13 años. ¿Cómo fue que empezó ya pasando de toda esa de tu formación musical, las escuelas y los diferentes maestros que has tenido? ¿Cómo fue que empezó este camino de Diego Orantes para mostrar el talento al público? Porque pues lo podías mostrar entre tu familia, tus amigos cercanos, tus maestros, pero como tú dijiste, empezaste a hacer covers. ¿Cómo fue eso, dar ese paso importante en tu carrera para darte a conocer tu talento a lo largo del país e internacionalmente? Bueno, lo de los covers quizás sí fue como lo que yo podría considerar el inicio de esa iniciativa, que la tuve junto con un compañero que tenía en ese entonces, que se llama Melvin Peñate, que por cierto él es un gran amigo actualmente aún y él estudia cine en México. Ambos lo empezamos a hacer como un experimento. A mí me gustaba cantar y a él le gustaba grabar y en esa actividad fue que él se dio cuenta que quería estudiar cine y yo me di cuenta que yo quería hacer música. O sea, es bien curioso como algo que parece un juego terminó siendo lo que cada uno decidió hacer con su vida. Pero, ajá, empezamos a hacer videos. Luego terminó mi bachillerato. En 2021 yo decidí dedicarme de lleno a la música, comenzar a fortalecer mi marca personal, mejorar en todos los sentidos. Comencé a comprar equipo poco a poco, comencé a hacerme de mi repertorio, comencé a estudiar técnicas para también mejorarlo musicalmente. Me empecé a reconocer también en todo tipo de eventos, empecé a conocer personas que tuve la bendición de que fueron muy importantes para el avance que se vio en 2023, que es donde se ha dado la mayoría de eventos masivos que he hecho. Entonces, ese ha sido un proceso, ha sido bien gradual, pero gracias a Dios también ha sido constante. ¿Tú recuerdas la primera presentación que hiciste que no haya sido solo ahí en frente de reuniones familiares? O sea, la primera que tuviste. No masiva, sino que la primera que tuviste. Bueno, la primera que tuve fue, creo que en 2008, que fue el año en el que empecé. Si yo empecé a inicio de año, creo, la presentación fue en diciembre. Ok. Y fue en el Centro de Arte. Fue una presentación de resultados del curso en el que yo estaba, a cargo de Walter Ortiz, que es mi maestro actual también todavía. Eh, y sí, estaban como las familias de todos los alumnos en el Centro de Arte, habían puesto sillas y todo. Realmente yo no tengo un recuerdo muy claro de eso, pero hay fotos, eso es lo que yo he visto, porque estaba bien pequeño, pero recuerdo que me pusieron a tocar una canción solo y que no estaba nervioso, o sea, porque realmente quizá yo no ni mencionaba qué estaba haciendo, pero sí, lo hacía y creo que ese es como el recuerdo, aunque no sea tan claro que tengo, que fue mi primera presentación. Antes de los covers y todo eso, ¿ya había existido alguna presentación anteriormente masiva o todavía no? Pues que yo le puedo llamar masiva, probablemente no, pero sí había tenido muchas presentaciones en el teatro que eran parte siempre de Bellas Artes. Bellas Artes siempre tiene tres presentaciones al año, eh, en donde siempre se muestran los resultados de los grupos que se han trabajado durante la temporada. Entonces, yo me presentaba siempre en el teatro y a veces en el teatro habían 600 personas porque por los familiares y todo siempre se llenaba. Eh, y poco a poco fui perdiendo como los nervios que, siempre están como presentes, pues cada vez se fueron disminuyendo. Y la última presentación que yo recuerdo que sí estaba nervioso, pero así que te digo nervioso, fue la primera vez que yo canté. Ya Ok. había perdido el miedo para tocar en público, ya no tenía como esa sensación de que ay, me voy a equivocar ni nada, sino que ya me sentía tranquilo. Pero la primera vez que canté, estaba también lleno de teatro y canté una obra que se llama Nessun Dorma, que es parte de una ópera que se llama Turandot. En ese entonces yo cantaba música lírica. Y, y era, o sea, yo había cantado ya frente a personas porque
no sé, mientras yo ensayaba con mis maestros, había gente pasando y todo. Cosas familiares me decían que cantara y todo, pero nunca lo había hecho frente a un público formal en un evento formal. O sea, en el que yo no podía equivocarme. O sea, en ese evento sí iba a ver el trabajo de todos los ensayos que había tenido. Entonces, por ser algo, o sea, siempre musical, pero algo de lo que no estaba acostumbrado, que era cantar en público, quizás sí fue lo que me puso nervioso. Y eso fue en 2017, el 10 de mayo, por cierto, fue el Día de la Madre. Yo dediqué esa canción a mi mamá, porque estaba en el público. Mira, y ya ahorita se me ocurrió esta pregunta, ¿cómo manejas si te equivocas arriba en el escenario? Quizás cantado es un poco más que a la gente que te puede ver directamente, se equivocó, pero al momento de tocar, ¿cómo sentís esos nervios y cómo reaccionás tan rápido de volver a caer en el tempo y seguir con la melodía? Es de que eso es como aprendido. Es inevitable, pero también yo con mis alumnos intento trabajarlo. Pero como los errores son algo que al inicio siempre van a existir. Y eso es bueno aceptarlos en vez de frustrarse por eso. Porque si vos te frustras es más difícil que lo puedas corregir, perdón. Entonces, eh, el hecho de te equivocas, pero tú no gesticulas. Ok. Entonces, es poca la gente que va a estar analizando a la velocidad que vos lo vas pensando musicalmente, lo que estás haciendo. Entonces, depende cómo sea la canción. Si es rápida, por ejemplo, se te va una nota por ahí, no gesticulas, y en la siguiente que hagas lo corregís. Pero es aprendido, es como eh, mientras tenés que conocer también la escala de la canción para saber cómo puedes corregir, ¿ya? O saber qué figura rítmica va haciendo la canción para que no se escuche que rellenaste con algo que no entra, Ok. ¿ya? Entonces sí es como aprendido y también que el ponerte en situaciones donde te pase eso, te va eh, como forzando hasta cierto punto, pues como que te adaptas a que esas situaciones pasen. Entonces llega un momento en que vos vas, por ejemplo, yo he improvisado con otros músicos, por ejemplo, Miguel Parada toca saxofón aquí en El Salvador y es buenísimo. Y con él hemos tocado juntos un par de veces y él es buenísimo improvisando. O sea, yo puedo tocar una canción, por ejemplo, de mi repertorio. Él puede saber en qué tonalidad está y ambos nos adecuamos porque vamos improvisando, pero complementando lo que va haciendo el otro, no compitiendo. Entonces, Ya. es como, está un poco relacionado. Entonces, eso como cuando ya vos sabes corregir tus errores, ese es como el siguiente paso, cuando ya podés sacar una melodía o armonías sin que estén previamente establecidas. Y es como parte de ese corregir de instantes. Importante siento yo que de los errores que siempre están en vivo no los puedes evitar a veces porque hay muchos factores externos que en los ensayos no hay. ¿Qué te puedo decir? En los ensayos vos estás tranquilo en tu casa, a una temperatura eh, agradable, con nadie que te moleste, no tenés ninguna incomodidad porque la ropa que estás usando es cómoda, pero en el espectáculo hay luces que te hacen sentir calor, no ves nada, por ejemplo, si la luz está muy fuerte directa, puede ser que el monitoreo no esté bien y no te sientas cómodo, puede ser puede ser que la gente todavía te ponga nervioso, o sea, hay un montón de cosas y se te olvida la letra, eso es un montón de cosas, entonces, pero también hay muchos recursos en los que te puedes apoyar para que eso no sea notorio, por ejemplo. ¿Qué te puedo decir? Eh, digamos que si a alguien se le olvida la letra, algo bien común es poner a la gente a cantar y después ya te recordás cuando la gente la canta, por ejemplo. O sea, es bien común, o sea, hay un montón de recursos, pero lo ideal es que todo en el ensayo quede como súper sólido y que no tengas como esa duda. Pero, por ejemplo, yo hablaba con Majo Singüenza, una de las que participa en Factor X, que ha bailado internacionalmente, y yo le preguntaba, y te lo quiero hacer a ti también, o sea, ¿qué has sentido vos cuando te equivocas y cómo has... O sea, ya me explicaste unos ciertos mecanismos, pero si vos te acordás de alguna vez que te equivocaste y vos mentalmente dijiste, la regué aquí.
¿Y te volviste a meter en la melodía o te perdiste totalmente? No, fíjate que sí, no, me he equivocado, pero nunca me he perdido totalmente. O sea, la idea es de que nunca te quedes callado, porque si, por ejemplo, la gente no se puede la letra y vos te equivocas en una frase, pero seguís, la gente no se va a dar cuenta, pero si vos te equivocas y solo vos te diste cuenta y parás, ahí sí se fija la gente que te equivocaste. Entonces, han habido varias ocasiones en las que, por ejemplo, digamos que si la canción tiene dos versos, yo he dicho lo que tocaba originalmente en el segundo verso, lo he dicho en el primer verso porque no me acordaba Ya. de la correcta, por ejemplo. Pero como siempre es del verso, encaja, entonces no hay problema. No hay problema musicalmente, pues. Yeah. Entonces, sí, quizás, quiero ver, en Feeling Good, de una canción de Michael Bublé que canté en Il Bolo, me pasó eso. Hay una parte que dice Dragonfly out in the sun y hay otra parte que dice Butterflies all having fun. Entonces, eh, yo puse, las cambié así, pero como cabía y fue rápido, o sea, así una frase de 2 segundos, no se notó tanto. Pero imagínate, o sea, yo toqué trompeta ahí en la banda de ahí del colegio y yo siempre iba con la mentalidad de tan, ta, 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 y llevaba la melodía a la mente. Pero es que hay muchos factores en la calle, pues hay muchos factores de que de repente cuando estás desfilando el 15 de septiembre, la gente, hey, eso, que aquí, que allá, que no sé qué. Pero Y, imagínate masivamente que literalmente sos el foco. O sea, ujú. porque más si tú estás tocando solo, sos el foco totalmente y la gente está poniéndote atención. Y yo quisiera hacerte esa pregunta acerca también de las redes sociales, sobre la presión, porque has tenido un punto de inflexión, como dijiste, en el 2023, y cómo has sabido sobrellevar toda esa presión que se te ha venido por las redes sociales, sea buena o sea mala, y también cómo eso ha influido a la hora de tus presentaciones, porque la gente al principio podría decir, ese muchacho toca, no, él va a abrir, pero quizás ahora muchas de esas personas ya saben quién tú eres, ya sabes quién está tocando ahí. Bueno, la verdad es que hasta la fecha, gracias a Dios, no he sentido como una presión negativa de parte de la gente, ni de parte de la exigencia de los eventos que he tenido. He intentado siempre estar listo para lo que venga. Por ejemplo, Luis Miguel fue algo que en poco tiempo se dio, pero yo había estado pensando mucho en eso, entonces me había estado preparando junto con William, que es mi vocal coach, eh, para estar listo para cualquier cosa que viniera. Entonces, cuando eso se materializó y se hizo posible, yo ya estaba listo. Entonces, yo intento estar como en esa mejoría constante para estar listo para lo que venga. O sea, siempre, si lo que viene es mejor, yo tengo que cantar también mejor. Entonces, eso como que me ha ayudado como a aliviar un poco la presión de que cada evento que va viniendo es más pesado que el anterior y hay más gente y hay productores más estrictos, por ejemplo, o hay gente, o hay audiencia con el oído más exigente, por ejemplo, que eso es uno de los factores que, digamos, a la mayoría de artistas puede poner nerviosos, o sea, saber que la gente sí sabe de música. Ok. Y en cuanto a redes sociales, la verdad es que he sentido más que todo apoyo, más que presión. La gente ha sido muy buena conmigo al exteriorizarme su admiración, sus felicitaciones también, su apoyo, su aliento de que siga adelante, muchos mensajes de que soy un artista salvadoreño que las hace sentir orgullosos. Eso me ayuda y me da un impulso a seguir mejorando, lo que te digo. Estar siempre en esa mejora constante, continua. Entonces, sí es como, si vos te pones a pensar mucho, por ejemplo, van a haber 60.000 personas en el concierto de Luis Miguel y yo lo voy a abrir, y te pones a pensar lo que puede salir mal, te sale mal. Entonces, yo intento tener siempre una mentalidad positiva porque la mente es, es la que domina todo. Yo puedo haber ensayado 1000 veces y me puede haber salido mil veces bien la canción y haber estado pensando positivamente esas 1000 veces en mi casa, cómodamente. Pero si en el concierto yo pienso todo lo que sale mal y no todo lo que me he preparado, mi mente va a estar pensando en los errores que puedo cometer, no en las cosas que puedo hacer bien. Entonces eso te pone en una mentalidad eh, como que propicia los errores. Entonces yo intento siempre tener una mentalidad, de hecho siempre dedico unos minutos antes de salir al escenario, por ejemplo, si salgo a las 8, desde las
y 40, 7:40, por ejemplo, hasta las 7:55. Lo uso para mentalizarme, para estar tranquilo, para saber que me preparé, para saber que si estoy en ese estadio es por algo. Y, y a la hora de salir al escenario, esos 5 minutos antes, simplemente intento disfrutarlo, porque el trabajo que se tenía que hacer para ese momento ya se hizo. Ya en ese momento ya no tengo que estar preocupado por eso, simplemente disfrutarlo. Entonces, siento que esa mentalidad y ese mecanismo, digamos, mental, me ha ayudado un montón a hacer las cosas de una forma que no me sienta presionado. ¿Sí? Y eso cuando yo estoy en el escenario lo proyecto, que estoy tranquilo, relajado y lo disfruto. Entonces, al mismo tiempo, por eso la gente no hace presión, sino que lo disfruta también. Ya no hiciste un spoiler acerca de que abriste el concierto de Luis Miguel, pero al mismo Ujú, tiempo yo quisiera preguntarte nuevamente, ¿cuáles han sido esos logros de tu carrera musical que has sentido como lo logré, estoy aquí? ujú. Bueno, el 2023 fue un año definitivamente significativo por eso. Empieza el año fuerte, en 24 de febrero, hablando del bolo, que fue, junto con Luis Miguel, ha sido una de las razones por las que empecé a cantar. Eh, y sí, yo fui a un primer concierto del bolo cuando yo tenía 13 años, creo, en 2016. Yo estaba, creo que en segunda fila, y yo los veía, me impactó, o sea, tuve un momento en el que yo dije, esto quiero hacer también. Y tuve la oportunidad de tomarme una foto con Piero, que es uno de ellos, es un tenor de ellos. Y en el soundcheck del concierto, ya el año pasado, tuve la oportunidad de hablar con él y le conté esa historia, que yo había estado en su concierto en 2016, me había tomado la foto con él, le enseñé la foto y que me sentía muy emocionado porque yo abrí su concierto. Y ellos súper buena onda me dijeron, qué chido que vas a abrir, queremos escuchar tu prueba de sonido. Subieron conmigo al escenario a prueba de sonido. Me dedicaron unas palabras también en medio del concierto. Y cuando ya bajé del escenario yo, después de abrirles, también me dedicaron unas palabras, platiqué con ellos, me tomé una foto con ellos. Y ese fue un momento que yo dije, es lo que tengo que mantenerme haciendo. Porque para que la razón por la que vos empezaste a cantar te diga que cantas bien, que te desean mucha suerte y que sigas adelante, yo pienso que en ese momento fue como un boom en mi cabeza y fue como, pues así, o sea, me tengo que mantener haciendo eso, ahí poco es de lo que cuesta. Luego fue Plácido Domingo, que es otro de los eventos grandes que formaron parte de mi carrera el año pasado. Quizás probablemente el tenor más representativo de la ópera actual, que cantó con Pavarotti, que cantó con Carreras, en su primer concierto en El Salvador también, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y tuve el honor también de abrir. No tuve oportunidad de compartir palabras con él, pero fue algo que también reafirmó lo de Il Bolo. Luego lo siguiente fue la Fashion Week en Nueva York, que me fue invitado como músico con violín. Fui invitado a tocar en una pasarela de una marca salvadoreña que estaba presentando sus diseños en la Fashion Week. Y también muchas personas de Estados Unidos se acercaron a felicitarme, a hacerme saber sus, sus impresiones de mi presentación y todo. Y también era muy positiva. Yo también fue algo como que dije, juela, o sea, estoy en Nueva York representando al país básicamente como músico. Y me alegra haber estado a la altura, pues, porque mucha gente de allá me decía, ¿dónde soy? ¿Dónde soy? Y yo, o sea, con mucho orgullo les decía El Salvador, güey. Y lo siguiente, bueno, también fui invitado como artista al History Fest con la participación de Rick Harrison y estaba cantando una canción y él subió al escenario, tuve la oportunidad de cantarla para él y también fue algo como que fui el único, bueno, fui uno de los dos artistas invitados que hubo en ese festival, también fue algo que me gustó mucho la experiencia. Luego fue Pablo Alborán, que también es uno de mis cantantes favoritos. Yo, de hecho, tenía una lista de conciertos en los que a mí me gustaría, bueno, la hice como en 2017, 2018, de artistas de los que a mí me gustaría ver en vivo. Era David Guetta, que te mencioné al inicio, Coldplay, que tuve la oportunidad de verlo, Il Bolo, Pablo Alborán y Luis Miguel. A 4 de ellos le abrí,
gracias a Dios. Fue como algo también en mi mente, como que fue la... Eh, tuve la oportunidad de cantar en Barrio Alborán. En ese momento yo ya había hecho cuatro, cuatro presentaciones masivas. Entonces ya me sentía en el escenario un poco más fluido, no tan... ya tenía la mentalidad más relajada, entonces eso me ayudó también a proyectar mejor. Y lo más reciente es ese torneo de Luis Miguel también en El Salvador, que eso, cuando me lo dijeron, me llamaron y fue quizá la mejor noticia de mi vida, porque Luis Miguel es, o sea, el artista más representativo para mí de Latinoamérica, posiblemente de Latinoamérica en toda su historia, el cantante hispano quizá más representativo. Eh, yo crecí escuchando a Luis Miguel por mi mamá, crecí viendo sus videos de sus conciertos en vivo, diciendo, puya, o sea, no sé cuánto me voy a tardar, pero yo quisiera hacer algo así. Y cuando me llamaron para abrir a Luis Miguel, fue como, o sea, Luis Miguel, o sea, yo voy a estar parado en el mismo lugar que Luis Miguel va a estar parado. Y yo al inicio no me lo creía, pues, porque es como bien, como, primero improbable, pues, porque de tantas personas que hay en El Salvador, que hay muchos artistas buenísimos también, eh, y que me estuvieran llamando a mí, que para mí era un sueño cumplido esa llamada que me hicieron. Y bueno, después que me lo reconfirmaron y que ya podía subir a mis redes sociales y todo, fue que pude contarles a los seguidores cómo fue esa historia y toda la experiencia del backstage de su escenario fue increíble. Todas las personas de su producción fueron bien atentas conmigo. Buena onda, pude tomarme fotos con todos los músicos de él también y súper accesible, buena onda. Incluso Alejandro Barraga, que es su saxofonista, me comenzó a seguir en Insta y también me felicitó y todo. Y sí, esa ha sido una experiencia que me ha marcado definitivamente y que me ha reafirmado mi trayecto, o sea, me ha confirmado el camino que quiero seguir. Imagínate si pudieras regresar en el tiempo y decirle a ese Diego antes de 2010, 2008, de decirle, vas a abrirle a Luis Miguel. O sea, es una historia de súper orgullo, la verdad. Porque imagínate lo que vos decís. Tenías una checklist de a esos conciertos quiero ir. Y al final le terminaste abriendo a 4 de esos. O sea, imagínate cómo... Yo quiero saber si para enfrente del público de Luis Miguel, ¿cómo sentías esos nervios? Porque eso ya era un agregado más, igual que los artistas anteriores. No era solo abrir un evento o esto, sino que era abrir el concierto de uno de tus referentes. Sí, de mis referentes más grandes. La verdad es que sí estaba nervioso antes del momento que te digo que digo para tranquilizarme, porque era mi primer estadio. O sea, yo había tocado y cantado en el complejo Cucatlán, que también es un lugar muy grande donde caben como unas 10.000 personas quizás. La verdad es que no sé los números, pero era un escenario grande. Pero el estadio lleno, el Cucatlán lleno, sí, era algo nuevo para mí, era un reto también. Y esa ganas de estar a la altura también de eso, porque o sea, Luis Miguel es un artista seguido por muchos músicos también. Yo sé que en la audiencia iba a haber muchos músicos, o sea, yo sé que hay saxofonistas, bajistas, guitarristas que admiran a sus músicos, admiran sus arreglos, admiran a Luis Miguel vocalmente, no solamente por ser un ícono, sino por su calidad vocal, por su calidad de sus instrumentales, por sus arreglos. Entonces, yo sabía que iba a haber mucha gente que sí tenía conocimiento, sí. que sí tenía ese oído más afinado. Entonces, era como un reto nuevo, desde el momento que eran muchas personas más de las que había acostumbrado y por el tipo de personas también. Entonces, estaba nervioso por eso. En el momento antes de esos 15 minutos que siempre dedico a tranquilizarme, en esos 15 minutos intento enfocarme y pensar en todo lo positivo de eso, no todos los limitantes, porque limitantes siempre hay. Entonces, luego que tuve esos 15 minutos, logré llegar a ese punto mental en el que ya iba a salir a disfrutarlo. Y cuando salí, probé los monitores, los inicios que me dan.
Pedí un par de cosas ahí más para ajustar y, y cuando salí ya me sentía que fluía. La verdad es que ya en el momento de estar en el escenario ya no me sentía presionado, no me sentía nervioso, sino que me sentía pleno. Te convertiste literalmente al subirte al escenario. O sea, existe eso. Yo lo hablaba con Ricardo Sass de que los pintores dicen que tienen como un alter ego o una otra personalidad, de que cuando están pintando es el artista y no es la persona. ¿Sentís eso también en los músicos? Definitivamente. De hecho, hay muchos factores que vos trabajás en cuanto a proyección escénica, en cuanto a proyectar tu marca a la audiencia, eh, y también depende de qué hable la canción, depende de cómo sea el ritmo de la canción. Todo eso también tenés que hacerlo parte de vos y proyectarlo ya después de que se procesa esa información en vos. Por ejemplo, puede haber una canción que yo la interprete de una forma, pero algún otro cantante no la interpreta de la misma forma, porque es su marca Ok. y la misma canción, misma letra. Entonces, vos como artista tenés que hacerte de una identidad artística genuina, eh, que hay características de de esta imagen que cuando vos estás en el escenario están a tope. Y por eso cuando vos entras al escenario, no es que seas otra persona, sino que como que tus características se potenciaran, ¿ya? En ese momento vos tenés que creértela, tenés que confiar en tu trabajo, en el trabajo vocal que has hecho, si sos cantante o instrumental, si sos instrumentista. Eh, y sí, es como toda la producción y toda la imagen que vos proyectas es como que fuera una versión potenciada de quién sos, algo así. No sé si me explico, Sí, sí. pero ajá, es como eso, es como, sí, bien similar a lo que dice Sass, de, de que vos no podés actuar durante tu día a día como estás durante el escenario. Es como algo un poco diferente. Bueno, pasando ya después de tus éxitos, que espero de verdad de que solo vayan increciendo todo eso. Yo quería hablar sobre la música en la actualidad, tu punto de vista, porque en nuestra generación creo que todo el mundo ha escuchado, o algún joven ha escuchado de que algún tío, algún abuelo, alguna madre, algún padre le dice, no, es que la música de ahora no sirve, la música de esta no es buena, que no sé qué. Y yo tenía como esa espinita de preguntarte de que, acerca, por ejemplo, lo que dijo Arcángel, de que el reggaetón, por ejemplo, era una música demasiado sencilla musicalmente, o sea, muy básica y yo quería saber tu opinión acerca de la situación de la música actual y si crees que la complejidad es un factor determinante para la calidad de una pieza musical. Bueno, primero, que siento que la música actual, yo no la consideraría solamente música urbana, Exacto. sino que actualmente también hay artistas que están sacando música que tiene muchas características de la música que se escuchaba, por ejemplo, en los 80. Hay muchas artistas jóvenes, aquí en El Salvador hay muchos artistas jóvenes, por ejemplo, Ana Ludada, que es buenísima. Está Flores Umaña también, que están sacando música desde luego actual y que es también está muy enriquecida, o sea, es muy compleja también, es muy completa. Entonces, yo creo que a lo que se refiere Arcángel es a la música urbana en sí. Sí, Eh, entonces, la música urbana, simplemente yo pienso que tiene características diferentes a la música, por ejemplo, de las épocas que mencionaba, a las baladas, al pop, no sé, el funk, por ejemplo, que tienen como sus características cada una y que cada una tiene su nivel de complejidad también. Eh, y yo pienso que la música urbana está hecha para entertainers, está hecha para que esté un frontman entreteniendo al público, pero no está hecha para explotar capacidad vocal ya. o para explotar proyección escénica, por ejemplo, o para explotar un arreglo musical o para explotar la habilidad de un músico, por ejemplo, sino que siento que está diseñada para explotar la habilidad de un productor musical junto con un frontman, siento yo. Esa es como mi opinión.
Yo pienso de que lo único diferente son las características y posiblemente también los requerimientos. Es diferente, por ejemplo, los costos de llevar a, ¿quién tuviera decir? A un artista urbano, a un país que solamente usa una pista y que posiblemente un DJ, a por ejemplo el costo de llevar a Luis Miguel con todos sus músicos, ¿me entiendes? Que no son reemplazables los músicos de Luis Miguel, o sea, tienen que ir todos, porque son su banda. Y sin esos músicos, la calidad no sería la misma. Entonces, siendo que es como un concepto diferente también a nivel bueno, musical, desde luego, y de audiencia también, porque, ajá, el frontman se encarga de entretener, pero la mayoría de la audiencia que está bajo su show no está pensando que va a ser algo vocal impresionante, por ejemplo. Sí, Entonces yo siento que son diferencias. así por ejemplo de que él también decía de que los DJs de ellos, que eran unos chamaquitos, decía él, de tal edad, estaban sintetizando cosas y que ganaban mucho más que el maestro de música de tal universidad, de esto y esto y esto y esto y lo otro. ¿Qué opinión tenés vos acerca de eso? Porque si bien es cierto de que nosotros decimos de que pues ellos, lo que acabas de decir, que es más fácil económicamente traer a alguien de ellos que traer todo el repertorio de Luis Miguel con todos sus músicos. Pero Ujú. también tenemos en la música urbana, quizás tenemos también a Residente, por ejemplo, de los más mainstream, porque yo quisiera también enfocar un poco la pregunta, ¿qué opinión también tenés de que, por ejemplo, eso sea como lo mainstream ahorita, lo más popular alrededor de la música? Pues yo siento que la popularidad la da lo que la audiencia necesita. Ok. Por ejemplo, en el caso que fue el de Residente, un factor muy importante y muy pesado de él es su letra, su mensaje. Y de hecho él creo que ha hablado sobre eso, eh, sobre que lo grueso, digamos, de su música es su mensaje, Mm, no sus arreglos vocales, por ejemplo. De hecho, hicieron un video junto con, creo que es Ricky Martin, ok. creo que, no me acuerdo qué cantante de baladas era, pero era un contraste sobre la música urbana con las baladas, que la música urbana de Residente tiene un mensaje bien profundo, social, y que a veces la música balada, por ejemplo, habla de cosas más superficiales, pero es mejor recibida, se supone. Entonces, es como, siento que hay como un contraste, pero también se hace más popular la música que estamos mencionando por la audiencia, es más digerible, siento yo, la música urbana, quitando Residente, porque él, digamos que sí tenés que analizar sus canciones, pero la música urbana siento que es un poco más digerible, un poco más social, es como para un momento de divertirse, es como para este tipo de ocasiones que están en la discoteca y ponen ese tipo de música. Entonces, hay mucha gente que en ese tipo de situaciones sí consume mucha música. Entonces, lo que vos me decías de la diferencia, por ejemplo, salarial entre un productor de música urbana y un maestro de música, por ejemplo, siento que está basado en cuánto dinero también genera esa persona. Entonces, como la música urbana tiene un gran mercado y también hay mucha gente que la consume porque hay muchas situaciones en las que la gente le gusta escuchar esa música, que va de fiesta, que va en el carro y quiere ponerse en una actitud así de reunirse con los amigos, que hacen un asado, ponen esa música. En las discotecas siempre ponen esa música, que si en España, por ejemplo, en Madrid, hay fiesta de miércoles a domingo, ¿cuántas veces se reproducen de ese tipo de canciones en una semana? Sí. Entonces, yo pienso que es como dependiendo de la audiencia y de cuánto dinero, por ejemplo, genera esa persona. Ya que hablas de la audiencia, yo he escuchado mucho, bueno, yo he escuchado podcasts de acerca de género urbano y diferentes tipos de podcasts que siempre dicen, si la gente quiere pollo, dale pollo. Pero, ¿qué crees vos de esta generación, bueno, de nuestra generación, porque al final somos de la misma quinta, en la exigencia como audiencia sobre entretenimiento, ya sea
entretenimiento cinematográfico, entretenimiento musical y todo eso, porque si nos vemos de aquí para atrás, la variedad era un poco más amplia, aunque todavía Sí. están ahí. Pero lo popular, si tú te vas al top 5 de los 80 90, podían variar, pero ahorita el top 5 podría ser un monopolio, puedo decirlo así. Bueno, también siento que depende del país, porque, por ejemplo, lo popular, por ejemplo, en Estados Unidos, Taylor Swift, Sí, y es música, sí, o sea, es música bien elaborada y todo. Eh, pero sí siento que hace décadas, en comparación de hoy en día, hay como una, ¿qué te podría decir? desinterés. Como desinterés, posiblemente menos introspección Ok, en las personas. Y la mayoría de la música que se escuchaba antes, está bien relacionada con sentimientos. La mayoría de canciones, por ejemplo, si vos ves los éxitos de los 80, la mayoría eran de amor, porque, no sé, muchas personas posiblemente se sintieran identificadas con el mensaje de las canciones. Pero ahora es lo contrario, la mayoría de canciones que se hacen virales son de que me siento bien solo, por ejemplo, que no necesito a nadie. Entonces, es como, yo pienso que tiene mucho que ver la exigencia en cuanto a la música, bueno, cine y todo lo audiovisual, tiene mucho que ver con lo que la gente está sintiendo o cómo percibe lo que la gente está sintiendo. Porque a pesar de eso, que lo popular sea lo de que estoy bien solo, que no necesito a nadie, la mayoría de los mensajes de la música urbana, bueno, no la mayoría, pero una gran parte, quizás, sí, se han enfocado en eso. La mayoría de canciones de urbanas no son de amor, por ejemplo, son de desamor. Entonces la gente, si ponen las situaciones, la mayoría de música urbana es de desamor, por ejemplo, la usan para ir de fiesta. ¿Qué crees que está sintiendo esa persona? sí. Desamor, ¿no? Entonces, ajá, o sea, supongo que como querer salir de una situación, ¿va? Entonces es también entendible porque también la gente se siente identificada con eso. Todos en algún momento hemos estado en una situación así también. Sí, Entonces siento que la música eh, es súper, un abanico súper amplio en la que vos podés encontrar un lugar, dependiendo de tu situación sentimental. Lo siento que yo que los sentimientos son un factor determinante para uno como músico y compositor para poder llegar a la audiencia de una forma adecuada y profunda, no solamente cada que la canción está bonita y ya. Entonces, yo pienso que sí, es como posiblemente ahora la gente piense de una forma diferente y por eso el tipo de música que se escucha de forma popular sea un poco menos elaborada. sí, no, y dependiendo de tu círculo de amigos también, va, o de tu círculo familiar y todo eso, porque de repente, bueno, yo me he identificado un poco porque a mí me gusta un poco el rock, ¿me entendés? Un poco Ujú. más, también escucho diferentes clases y todo eso, y música en inglés más o menos variada, y también siempre he escuchado música urbana, o sea, tampoco es como que yo le tenga la cruz a eso, ¿me entendés? Pero Sí, sí. es como que cuando estás en un círculo de amigos, muchas veces el ser el diferente te hace volverte igual y no te hace Sí. tal vez ampliarte más, ¿no? Yo, Ujú. pues, mi madre, pues, le gustaban diferentes géneros musicales, mi padre trompetista me enseñó a varias orquestas y todo eso, fue que a mí se me fue cambiando un poco el chip, ¿me entiendes? Pero no quiere Sí, decir de que la música urbana sea como que no, es que eso está mal completamente, como lo que comúnmente escuchamos que la música de ahora no sirve, porque también hay que entender el cambio generacional, pues lo que estábamos hablando, sí, de que claro. dependiendo de la generación, cómo se vaya sintiendo, obviamente tú como artista vas a cantar de lo que te sale del corazón, pero también como los artistas, en parte son artistas y empresarios, tienen que ver cómo mueven también. Sí, sí, claro. Vaya, por ejemplo, eso que vos me decís de tus papás hizo que tu abanico de géneros se ampliara. Y, por ejemplo, vos ahora me puedes hablar, por ejemplo, de esto que tu papá te inculcó, de las orquestas y todo.
pero porque tuviste ese entorno que favoreció para que vos tuvieras ahora esa amplitud. Pero, por ejemplo, hay gente que escucha música urbana, pero como nunca en su formación ni desarrollo tuvo como influencias de otro tipo de música, es como solamente esta parte del abanico y todo esto para ellos o es malo o no existe. Entonces, yo pienso que por eso es bien importante conocer esto, todo, para así no hay bueno ni malo, simplemente hay diferentes tipos de audiencia y diferentes tipos de necesidades también. Lo como me decís del cambio generacional, es bien importante eso. Por ejemplo, ya pasando a otro tema sobre los estereotipos que se viven mucho en cualquier rama que sea ahí en la cultura salvadoreña, que no sea la titulitis, ¿no? Lo que yo le llamo la titulitis de tienes que ser ingeniero, licenciado en esto, esto y esto y esto. Incluso dentro de las ingenierías o dentro de las licenciaturas, hay siempre algunas que siempre te van a decir, no, pero es que de eso no, y que de eso aquí, que de eso allá. ¿Cómo se ve Sí, afectado eso, por ejemplo, para alguien que luchó por ser músico y se esforzó como vos y que ves a muchos jóvenes luchando por eso, de que existe, te vas a morir de hambre si te pones a hacer música? fíjate que te voy a contar una experiencia personal que tuve. Cuando yo me gradué del colegio en 2020, hace poco yo me acabo de graduar básicamente, eh, yo tenía claro desde que estaba súper pequeño que yo quería hacer algo relacionado a la música, quería estudiar algo relacionado a la música. No tenía muy claro cómo ni qué, porque siempre en mi mente, o sea, a final de año, como que se reúnen los papás y, pues, ¿qué vas a estudiar? O se reúnen los cheros en la casa de algún compañero o amigo y el papá, ¿y qué vas a estudiar? Pues? Entonces, como yo siempre tenía esa presión, sí, ahí se puede llamar presión social salvadoreña, en la que, en la que los músicos no vivían bien, por ejemplo, vivían siempre afligidos. Eh, pero yo tenía, por ejemplo, el ejemplo de mis maestros, Walter y William, que son personas exitosas en la música, viven plenos haciendo lo que les apasiona hacer. Entonces, el ejemplo de ellos dos para mí fue crucial y verlos desde pequeños, porque yo veía cómo se esforzaban también. O sea, no, nunca pensé que vivir de la música iba a ser fácil, sino que sí era posible. Entonces, sí, o sea, yo me gradué y la Mara, no, hombre, no estudias música, porque estamos en El Salvador, o sea, hay que ubicarnos, va, Cabal. se supone, pero, o sea, la música es la segunda industria más grande del mundo, o sea, ¿quién no escucha música uno? Incluso en El Salvador, o sea, vos te despertás, pones música, o sea, por ejemplo, más si vivís solo o con poca gente, o si vivís con gente ocupada, vos te despertás, música. Te metes en el carro, aunque vos no pongas música, radio, música. Llegas a algún lugar, a algún establecimiento, música. Vas a cenar en algún restaurante, música. En el ascensor. Entonces, ajá, el ascensor, música. Vas a pasear al perro. A veces, bueno, yo disfruto pasear a mis perros con música. En la calle, vas a pasear en cualquier lugar. Tiene alguna maitra ahí, pone música. Entonces, yo lo que sí veía es como no tenía claro exactamente qué iba a hacer, porque tenía 16, 17 años. Eh, pero sí sabía que la música era algo que todo el mundo necesita. Incluso a nivel, ¿qué te podría decir yo? Hasta espiritual, o sea, hay canciones, hay tipos de música con las que vos conectás, o sea, a un nivel bien profundo. Entonces, yo decidí que no a escuchar a ese tipo de personas y ahora esas personas me dicen, cuando sigas siendo famoso, te tomas una foto conmigo. Y así, la cosa es de que, o sea, a nivel personal me gusta también ver que la situación cultural en el país y artística está cambiando, porque se está viendo que muchos artistas están surgiendo, están poniéndole ganas, están dejándose llevar menos por ese tipo de comentarios que seguro también en su entorno hay, eh, y están haciendo lo que les gusta hacer. Yo pienso que eso falta a veces, pasión hace falta. Siento que hemos vivido como muy metidos en el sistema de que vamos a hacer algo, vamos a estudiar algo que es confiable, aunque no me guste.
eh, pero voy a vivir toda mi vida haciendo algo que no me gusta, o sea, voy a sufrir cada mañana que tenga que ir al trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, yo, yo decidí cuando veía eso, o sea, por ejemplo, yo vi compañeros míos de que se metieron a estudiar algo para los que jamás en la vida, en el colegio, yo les vi vocación. Que alguien que solo fútbol jugado, medicina, por ejemplo. Entonces, la mayoría de ellos se han salido de las carreras, porque posiblemente yo también tuve la bendición de que mis papás nunca o sea, nunca me limitaron en ese sentido, sino que me apoyaron. Nunca me dijeron, no, de la música no, y tenés que estudiar derecho, porque salís de eso y por lo menos ya tenés cartón. Nunca, la verdad es que tuve la bendición de eso, de que nunca tuve una presión de parte de ellos, sino que siempre está como externa, ¿va? Pero hay muchos, por ejemplo, ex compañeros míos del colegio que por influencia de los papás estudiaron algo que no les gusta hacer. Y algo que a mí me mantuvo firme en la decisión fue, si yo hago lo que me apasiona hacer, le voy a poner siempre ganas. Tengo talento y si le pongo ganas, siempre voy a avanzar. Entonces, eh, como ese tipo de factores, y también que por el entorno me gradué y dejé de tener contacto con esas personas que eran como, me hacían ese tipo de comentarios. Entonces, me rodeé de personas que sí, sí creían en mi proyecto. Entonces, eso me benefició, siento yo, increíblemente, porque o sea, tu entorno también juega lo que vos mencionabas. Si vos escuchás, si tus 5 amigos escuchan música urbana y vos sos el sexto, posiblemente también estés escuchando música urbana. Y si vos estás con personas que creen que la música no se vive, posiblemente no vivas de la música. Entonces yo con William y con Walter, con personas que creían en mí y todo, me fui haciendo de personas en mi entorno que sí creían en mi proyecto, y eso me ayudó a mi mentalidad y a seguir constante. Ven, Pero sí, que la es un... bendita titulitis, ¿no? Sí, La verdad es pero igual, o que... sea, la formación siempre es necesaria. Yo me he formado también en, en algunos aspectos que son importantes para el desarrollo y el constante avance como artista. Avance como artista es como proyección escénica, lo que mencionabas, súper importante. Cómo posicionar tu marca, cómo hacer que tu marca sea sólida, todo ese tipo de cosas que a veces la gente dice, el artista no necesita eso, necesita cantar, ¿no? Pues no es tan así, o sea, tenés que como saber un poco de diferentes cosas porque aunque seas un artista, o sea, sos una marca también. Exacto. No, pero es que también yo me pongo a pensar de que, y te voy a tirar la pregunta a vos, ya que somos de la misma quinta, ¿qué pensás vos acerca del sistema, por ejemplo, educativo impuesto en El Salvador, de que hay bichos que se gradúan a los 16 años, 17 años del colegio, y tienen Ujú. que tomar una decisión que va a marcar a lo largo de su vida, o sea, toda su vida, pues porque la cultura en El Salvador es, si vas a empezar esto, lo tenés que terminar. Y ya te Sí, miran como fracasado que al tercer año, juela, es que no me gustó, me cambio. Y llegan a otra y sí. me cambio. ¿Qué Ujú. opinión tenés vos acerca de eso? ¿No crees de que deberíamos de tener alguna otra manera de poder ser profesionales que antes de meternos a una decisión como esa? Yo pienso que la edad no es la incorrecta. Siento que está bien porque es una edad en la que vos podés comenzar un proyecto sólido y que puedas llegar a tener un avance grande sin ser tan mayor. Ok. Si estás a los 17 en un proyecto, por ejemplo a los 25 ya vas a tener un gran avance, o sea, un recorrido mucho camino. Yo pienso que la, el punto a mejorar está en la crianza de la casa, porque si los papás, por ejemplo, toda la infancia del niño solo le dan la tablet, ¿cómo va a descubrir para qué es bueno? Por ejemplo, yo tuve la bendición que mi papá, o sea, bueno, también que me apoyaron mi iniciativa, pero yo me gradué y ya sabían que para qué era bueno, que lo haga, entonces, de alguna forma va a comer, pensaban ellos, va. Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, se gradúa de los colegios a los 16 y no sabe ni qué les gusta.
Entonces, por eso toman una decisión basada en opiniones ajenas, en presiones que tienen, en ideas de que, esto da, aunque no le guste. Aunque dé, si no le gusta, no le van a poner ganas. Entonces, yo pienso de que la clave o algo que ayudaría mucho cuando se llega a ese punto en la vida de un niño, de un adolescente, es que ya en esa etapa sepa qué le gusta y para qué es bueno. Para qué tiene. Todos nacemos con habilidades especiales. Algunos son buenos para hablar en público, por ejemplo, es una habilidad. Algunas personas son buenas para escribir, otras personas son buenas para escuchar, personas, sus problemas, todo. Son habilidades que a veces la gente no las toma en cuenta, pero que si vos las desarrollas y las potencias y las haces llegar a un nivel que no toda la gente tiene, eso en algún momento, eso te da un plus personal que nadie más tiene. Y como nadie más lo tiene, si lo sabes vender, te va a dinero. Ser, Entonces, ser especialistas. sí, exactamente. En Alemania, esas son las ciudades así. Ellos se fijan desde chiquitos, bueno, niños, qué habilidades tienen. Y eso hacen. Entonces, y también de que si vos desde pequeño te das cuenta para qué tenés facilidad, hay un bichito en el grupito que juega fútbol y a todos se los hace pasados y no le cuesta, o sea, es mejor que todos y ni hace esfuerzo. Eso tiene que hacer, porque si con una disciplina, con una constancia, si ese niño ya es así ahorita, ¿cómo va a alcanzar a hacer? ¿Cómo va a llegar a ser? O sea, de seguro hay muchos Messi en el país que no se aprovecharon. Y que el fútbol a veces, no, que el fútbol nacional, que no sé qué. ¿Cuántos millones genera el fútbol? ¿Cuántos millones genera la música? Entonces, yo pienso que un factor clave es darse cuenta. Y que los papás también hagan un esfuerzo por eso, no que simplemente los pongan a estudiar en un colegio del sistema y que usen y que tengan buenas notas y ya. Porque yo siento que no es determinante, las buenas calificaciones en el colegio no es determinante. No, y que también, o sea, puedes tener buenas notas, por ejemplo, en física, matemáticas, pero en lenguaje no se te da, pero como generacionalmente se viene creyendo de que la abogacía es la buena, te vas a hacer leyes o esto y lo otro. Pero yo también creo de que eso viene lastimosamente en parte de la cultura que se nos ha un poco impuesto a lo largo de las generaciones, porque quizás nuestros abuelos, bueno, por ejemplo, mis abuelos no fueron profesionales, ellos le inculcaron a mis tíos y a mi madre, tú tienes que ser profesional, tú tienes que hacer esto, esto y Exactamente, esto y sí. esto y lo otro porque esto va a pasar y esto, y mira cómo me cuesta a mí, yo no quiero que te cueste a vos así. Entonces ellos van con ese chip y te lo tratan de transmitir al Ujú. siguiente generación. Pero yo creo que quizás con nuestra generación eso va a cambiar, porque tenemos un poco Exactamente. más de mente abierta en el sentido de que, obviamente, para todos, ¿no? Porque hay algunos que tú, por ejemplo, seas músico, pero tu hija o tu hijo quiera ser abogado. Sí, ajá, sí, sí. Entonces, es un abanico que no tenemos que tenerle miedo generacionalmente, pero también siento de que a nivel, bueno, nosotros de jóvenes, cuando te venís a, por ejemplo, a países como acá, yo estoy aquí en Canadá, y Ujú. ves la diferente manera de que ellos miran la educación, te das cuenta de que quizás El Salvador también necesita como institución, como sistema, tiene que cambiar también. Sí, Porque sí, si te enfoca de que no, es que si no subís del 7 no vas a ser nadie. Y exactamente. si pasas raspado, no sos nadie, sos un mediocre. Y Sí, siempre exacto. te evalúan en un número. Y puede ser de que, digamos, imagínate de que a vos no se te hubiera dado para nada la educación de nada, pero artísticamente eras un prodigio. Pero, ¿qué Ujú. materias hay en instituciones públicas que te puedan explotar Ninguna, eso? ninguna. Y Sí, también los papás, o sea, por ejemplo, vos llevas, por ejemplo, en el colegio, mates, sociales, lenguaje, ciencias, podés ir bien en todas, podés ser un genio ¿qué? En lingüística, pero vas mal en mate y te ponen a clases de mate, en vez de fortalecer lo que sí tenés, lo que sí se te facilita. O sea, al final mate, sí, o sea, también, porque, o sea, no puedes no ir al colegio, pues. exacto. Entonces, inteligencia emocional ahí, de ponerle ganas al mate, pero ser consciente que no, la finalidad de ir bien y pasar mate no es
tengo que ser igual de bueno en todas. No, está bien que seas mejor en otra, o en solo una, está bien. Entonces yo pienso, bueno, es algo que yo tomo bien en cuenta para cuando yo sea papá también. Es como algo que a mí me gustaría estar bien presente y bien consciente de ese tipo de cosas y que mi hijo pueda descubrir qué le gusta hacer, qué es bueno hacer, qué, no, qué se le facilita, en qué es mejor que los demás y que no le genera ningún tipo de esfuerzo. Siento que eso es bien determinante y que fuera un factor bien importante a tomar en cuenta cuando se elige la carrera. Yo creo en la base de conocimientos, o sea, tienes que tener un conocimiento básico de todas las cosas primordiales, ¿no? Pero Ujú, sería chivo, no sé, tal vez, o quizás nosotros somos demasiado jóvenes, entre comillas, para entender ujú, la vastedad de un sistema educativo, pero ujú, sería chivo de que no solo en la universidad puedas escoger materias optativas, sino que llegues al colegio y puedas decir, ah, está arte, está pintura, está eso y ujú. está esto, y que no sea tomado como un curso extra porque muchas veces las Ajá, personas llegan y, ay, que yo quisiera aprender a tocar aquí en la orquesta. Ah, pero fíjate que el horario es de tal a tal. Sí, es cierto, se necesita un esfuerzo, pero si ya por tus padres no nace o no te apoyan tanto, pues podrías tú de una vez escogerlo. Ah, bueno, yo quiero añadir esto a mi base, ¿no? Sería ujú, bueno. sí. Yo quería hablar también un poco, Diego, de el apoyo de los artistas en El Salvador, o sea, de la música en El Salvador, porque tú como ya estás en el ámbito, ya has logrado llegar hasta donde has llegado y también has tenido un recorrido a lo largo de tu vida y bueno, acabas de decirte que están saliendo ahora nuevos artistas que ya se han alejado de ese ruido de no vas a vivir de esto o no, ¿por qué vas a cantar? No eres buena. Yo quisiera saber cómo apoya la cultura salvadoreña y también cómo apoyan las diferentes instituciones gubernamentales, no gubernamentales, a los artistas en El Salvador. Pues siento que esa situación en El Salvador ha mejorado bastante en los últimos años y eso ha dado impulso a lo que mencionaban, a muchos artistas que han decidido saltar, que han decidido trabajar. Entonces, por cierto, hay un influencer que se llama Alejandro Gaviria. Sí, lo iba a Es, mencionar. Está haciendo un buen movimiento ahorita, ¿no? está haciendo un buenísimo movimiento en el que menciona, para las personas que no lo conocen, en el que menciona, bueno, su segmento se llama En El Salvador no hay música, Ajá. y él se encarga de desmentir esto. Y va exponiendo diferentes proyectos musicales salvadoreños, sus características y intentando encontrar audiencia para ese tipo de artistas. Y si vos te pones a ver su Insta, ¿cuántos videos tiene hablando de música salvadoreña? O sea, hay un montón de artistas salvadoreños. Quiere decir que hay mucho talento también en El Salvador. Entonces, eh, eso es algo muy positivo porque no se veía hace unos años. También siento que la generación de músicos que había antes también tenía una mentalidad muy pasiva, como que yo ya toco bien y ya, no, hay que hacer trabajo de redes sociales, hay que hacer trabajo de marca. Entonces, siento de que esos dos cambios que ha habido en cuanto al apoyo de El Salvador y el cambio de mentalidad que tienen los artistas nuevos ahora, están ayudando a que poco a poco, con el paso de los años, se vaya como haciendo una cultura musical salvadoreña más sólida y que espero yo que dentro de unos años, ojalá que dentro de pocos años, eh, hay una identidad salvadoreña, así como en México, por ejemplo, que y Miguel es mexicano, que Cristian Castro es mexicano, Cristian Nodal es mexicano, Peso Pluma es mexicano, por ejemplo, también, Carlos Rivera es mexicano, o sea, una identidad musical salvadoreña así, y que se conozcan muchos artistas exitosos de aquí de Salvador, eso es lo que yo espero de corazón y es un sueño también para el país mío. Y sí, yo pienso de que también la gente está viendo a bien eso, más que todo la gente joven, está viendo a bien que los salvadoreños estén cada vez teniendo más iniciativa artística, porque, no sé, o sea, hace unos años había esta mentalidad que no, en El Salvador no hay artistas, Ujú. ¿cómo no van a ver? Entonces, y Alejandro Gaviria se encarga también de, de dejar ese mito, o sea, dejar de desmentirlo. Yo, Entonces, yo creo sí, de sí. que uno de los pecados que hemos cometido como salvadoreños es que comparar a lo mejor que tenemos con el mejor del mundo.
y nos terminamos diciendo, no, pero es que mira el salvadoreño lo que hace, mira lo que hace este. O, por ejemplo, un youtuber. Bueno, ahora tenemos, digamos, por ejemplo, a Fernand Flo, que llegó al top mundial, pero tenemos un youtuber aquí, X, y decís, pero es que Auron, mira Auron cuántos números tiene, pero mira el salvadoreño qué poquito es, o esto. Y entonces yo siento de que no tenemos esa como apoyamos, pero a la vez es como que criticamos y como lo rebajamos a nuestro nivel Sí, en vez de darle más alas. Pues, por ejemplo, yo cuando estábamos hablando de la música urbana, los puertorriqueños, ellos, no importa si el que canta sí, solo canta en los bares, pero si le ujú, escuchan que va bien, lo impulsan, lo impulsan, lo impulsan, lo impulsan, hasta que, pues si es bueno y se disciplina, llega hasta donde llega. Pero siento de sí. que tal vez un poco a manera popular, porque obviamente en los nichos del arte en El Salvador y de la música, se apoyan entre ustedes, como tú decías, el compañerismo, pero creo que a nivel popular necesitamos dar ese esfuerzo más. Yo lo que pienso es de que al salvadoreño no le gusta ser parte del proceso, sino que del resultado. Es como, por eso misma mentalidad de que me voy por lo confiable. Es como cuando ya algo ya es bueno, sí, yo me gusta, quiero ser parte de ello. Pero cuando algo es difícil de lograr, cuando algo necesita esfuerzo, un esfuerzo que a veces no es muy comprendido, por ejemplo, porque es como un proceso bien diferente al de una carrera universitaria normal, por ejemplo. Entonces, siento que, primero que por la mayoría de salvadoreños no es muy comprendido el proceso y el esfuerzo del artista, y también de que como no comprende muy bien el proceso, no le gusta ser parte de ese proceso, sino que le gusta ser parte del resultado, por ejemplo. Entonces, siento que como Alejandro Avía, que lo hemos mencionado un montón de veces, pero está haciendo un gran trabajo en cuanto a que también, quieras o no, por su exposición que da a la música salvadoreña, la gente cada vez tiene más conciencia del trabajo de los artistas, que no es así por así, de que yo canto y ya, y tengo que esperar que la gente le guste lo que yo hago, sino que es siempre un esfuerzo y un proceso, pues. Entonces, es como que sí, se tenía esa mala costumbre, pero siento que las nuevas generaciones están cambiando eso, siento que están como siendo cada vez más conscientes del proceso artístico salvadoreño y cada vez lo apoyan más. Siento que con el paso de los años eso se va a ir como modificando. Si en tu mano estuviera, ¿cómo potenciarías la escena musical y de arte en El Salvador? ¿Cómo podrías potenciar más eso? Porque obviamente ahorita, y lo hablábamos con Sas, de que, juela, muchas veces nosotros estamos nublados que el fútbol es lo más top, 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 y que nosotros tenemos que darle al fútbol, pero quizás nosotros le Ujú. tenemos que dar a otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo Diego Orantes podría potenciar eso? Pues uno de mis sueños y objetivos es crecer como artista y cuando yo ya esté en una posición en la que puedo apoyar eh, de de una forma en la que no hay ahorita en el país a los artistas salvadoreños, pues hacerlo, poner una productora, tener el sello discográfico para salvadoreños, también porque a veces la gente no lo sabe, pero por ejemplo los costos de grabar un disco son súper elevados, de mandar a mezclar y masterizar una canción, un álbum más, es súper caro. Entonces, y también es una limitante para la mayoría de artistas salvadoreños, entonces a mí me gustaría facilitar ese proceso. Y también con mi ejemplo, pues espero también algún día pueda inspirar a, a jóvenes para que no tengan miedo de hacer lo que les gusta. Siento que eso sería como eh, una de mis principales metas eh, a raíz de mi carrera artística. Quisiera hacer como eso, o sea, como han funcionado mis referentes para mí, que son Il Bolo, Luis Miguel, David Garrett, Carlos Rivera. Quisiera servir como de inspiración para ellos también y de alguna forma intentar ser alguien que pueda cambiar la mentalidad de los jóvenes para que piensen fuera del molde. Hablando de los jóvenes, ¿qué consejo les darías a esos jóvenes que empiezan en este mundo de la música? Primero, que aprendan de todo, que aprendan eh, que si son cantantes, aprendan técnica vocal, que mejoren su voz
constantemente, que no le quiten importancia al desarrollo vocal, que aprendan proyección escénica, que aprendan ventas como artista, que aprendan a manejar sus redes, que aprendan un poco de audio para que siempre en las presentaciones que tengan puedan asegurarse de que todo suene como tiene que sonar, eh, que aprendan también cómo hacer un lanzamiento exitoso en la canción, por ejemplo, un montón de cosas de que no solamente cantar. Eso es como a nivel interno, pero a nivel externo, trabajar en sí mismos, en su mentalidad, eh, a no ser influenciables y de hacerse su entorno de gente que sí los apoye, porque eso siento que es un factor bien determinante en si vos seguís cuando hay alguna dificultad. Ya para ir terminando, Diego, de verdad, muchas gracias por la entrevista, bueno, la charla, porque yo no soy periodista, pero de verdad me gustó mucho toda esta charla, pero yo quería hacerte ya las últimas preguntas. ¿Y se puede vivir de la música en El Salvador? Sí, definitivamente. 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 Y por ejemplo, ¿cuáles son tus metas a futuro? Nos has mencionado a lo largo del podcast, pero siendo más puntuales, ¿qué metas tienes como tu futuro artístico? Ya que has logrado cosas que de pequeño quizás no te ibas a imaginar. Sí, sí. Pues la verdad es que mis metas artísticas, bueno, mis metas personales, y que son estrechamente relacionadas con la carrera artística, es poder vivir plenamente de lo que me apasiona hacer, con gente que yo amo y que me ama a mi alrededor, y poder servir con ese estilo de vida para las nuevas generaciones de artistas que hay en el país. Eso sería como manera resumida. Si yo te dijera de que puedes hacer una colaboración con alguien, ¿con quién escogerías hacerlo? Así, de cualquier persona del mundo o de El Salvador. Con cualquier, bueno, hagamos internacional y Una hagamos y una. nacional, a una y una, cabal. Imagínate, llega aquí y, hey, hola. Quizás es que tengo muchos internacionales, bueno, también muchos nacionales que me gustaran. No puedo elegir uno, quizás te puedo decir dos y dos. Sí, no, podemos decir tres y tres si querés, no importa. Eh, Carlos Rivera, mexicano. Él es un gran referente para mí. Eh, Obviamente Luis Miguel, va. O sea, es algo, o sea, un sueño, pues. Y Michael Bublé, el canadiense. Ujú. Me lo Ya, saluda ahí. a lo largo de te venís para acá y te lo presento. Sí, hombre. Y de nacional, me gustaría, hay mucha gente talentosa. Me gustaría hacer algo con Ana Ludada, Lo está con rompiendo, Flor de ¿no? Mayo. Sí, le está rompiendo ya. Ahorita tiene una. Esta fue invitada al Pepsi Fest. O sea, la habló a Karol G el año pasado y tiene, creo que 20 años tiene. Sí, está bien, Cantó joven. nacional en el partido del Inter con la Selecta. Sí, 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 sí lo vi. Sí, o sea, ella tiene una carrera bien, muy prometedora y sí, es una buena candidata también para el país. Y me alegra mucho eso también. Entonces sí quisiera grabar con Andaludada, con Flores Sumaya también, tiene una voz impecable. Y me gustaría también hacer algún trabajo con, con Carro. Es una banda de acá, que la música de ellos es un poco más, no es tan, es más underground quizás, Ujú. pero a mí me gusta el vibe que tiene la música de ellos. Es como medio funk, no sé. Me gusta el funk, o sea, me gustaría hacerlo con el violín, con ellos, porque siento que tiene más concordancia lo musical de ellos con lo que se puede hacer con el violín. Y si eso serían los 6 artistas, me encantaría hacer una colaboración en el futuro. Y De, que ajá. probablemente, bueno, primero Dios y yo confío en que algún día así pueda ser. Dejé creo que la última pregunta del podcast antes de la pregunta que siempre hago a todos los invitados. Creo que la más difícil, pero o Ujú, puede ser la más fácil, quién sabe. ujú. ¿Qué es para Diego Orantes la música?
La verdad que lo podría resumir así, lo más corto, es un estilo de vida. ¿Y por qué? Porque ese estilo de vida es como vos te despertás siendo músico, siendo artista, teniendo esa mentalidad de que querés despertarte como artista, y no hay un momento de tu día en el que no estés pensando cómo musicalmente puede ser mejor, cómo como artista puede ser mejor. Eh, no hay, eh, no hay momento tampoco de tu día que no estés escuchando música. Y todo lo que haces, mi trabajo, todo tiene que ver con música. Doy clases de música, trabajo en proyectos de música. Eh, Tengo mi proyecto de eventos privados también como músico y como cantante. Y tengo mi proyecto eh, de crecer con música propia. Y hace poco saqué mi primer sencillo también. Entonces, toda tu vida, cuando ya estás en un punto, gira alrededor de la música y cómo vos podés aportar cada vez más a las personas que están apoyándote y a las personas que te escuchan. Entonces, sí, básicamente yo lo podría describir como un estilo de vida. Bueno, la última pregunta es, y yo siempre la hago aquí, yo quiero que a toda la bichada, a toda la cherada que nos escucha, que nos reunimos a veces y pasamos una hora viendo qué película ver porque nadie se pone de acuerdo, ¿qué película nos recomendás? Hay una que se llama Hasta el último hombre, que trata sobre una guerra. Y hay bueno, no, no va a ser spoiler, pero sí. No hagas spoilers, decila y decimos más o menos una sinopsis quizás. Vaya, trata sobre un soldado que está enamorado pero que le enlistan en la guerra. Bueno, que él se alista en la guerra porque quiere servir y se hace amigo de algunos soldados de ahí que en medio de la guerra o sea, que quedan en el campo de batalla heridos y hay una o sea, su base de Estados Unidos está como bajando una gran montaña y arriba de la montaña es que está como el campo de batalla. Y se llama Hasta el último hombre porque él intenta ir, ir viendo cuántos de los soldados que están heridos siguen vivos y él los va intentando, lo va bajando de la montaña, lo va rescatando con una como polea que hace con una piedra y un lazo y con su cuerpo, pero va salvando uno por uno, intentando que no lo maten a él y ya tiene las manos, o sea, casi que en el hueso, la mano, porque de tan desgastada que tiene de estar por la fricción del lazo, pero sigue encontrando más compañeros de él que están heridos, pero que se pueden salvar. Y hay una escena que a mí me, me impactó cuando la vi, que es que él ya lleva como unas 20 soldados que va salvando y que con la cuerda los va bajando y que ya tiene las manos destrozadas y que se queda así viendo para el cielo y dice, Señor, por favor, dame fuerza para salvar uno más. Salva uno más y lo mismo otra vez. Y así va, no sé cuántos soldados fueron los que salvó al final y es una historia real también. Eh, pero eso lo que me impactó fue ese dar el extra, que él sabía que ya estaba destrozado él, pero que había todavía más que podía salvar. Y por no estar destrozado él le iba a dejar de salvar. Entonces, esa escena de que él ya se ve desangrado de las manos, que ya no aguanta más, y dice, por favor, Señor, dame fuerza para salvar uno más. Y se ve escena que todavía salva un montón más, pues ya me impactó. Por eso ya la recomiendo bastante esa película, o sea, como mentalidad también. Súper bien, súper bien. Pero no sé si te va a ser posible porque es muy limitado, pero quisiera que para aquellos jóvenes que hablábamos y tenía la pregunta ahí, pero se me pasó por alto, yo quisiera que nos dijeras así como tu top 3 de músicos o violinistas o lo que tú quieras de artistas musicales que nos puedas recomendar para ampliar ese abanico que nosotros decíamos. Violinistas. O músicos en general, que tú creas que son como necesarios, que te han sido referentes para vos y puedan ser referentes para otros. Es que tres son muy pocos. Seis te voy a ¿Cinco? decir. Va, seis. Dale. Aquí vos mandás, digo, al final vos vas a hacerme el podcast a mí. O sea, empezamos con cantantes, Luis Miguel.
Luis Miguel, Michael Jackson. Súper referente. Digamos que esos dos cantantes porque siento que entre los dos reúnen todo lo que hay. Violinista David Garrett por su autenticidad como músico, o sea, él tiene tiene una habilidad tan grande que violín muchas personas tocan, pero él lo escuchas tocar sin verlo y sabes que es él. Tiene un sonido bien característico. Entonces, David Garrett sería como violinista. Eh, Lindsey Stirling también sería otro violinista, que también es también impresionante. Y luego músico, Kiko Cibrián, es el guitarrista de Luis Miguel y también es productor, pero, o sea, ha trabajado con él haciendo arreglos desde que tenían 18 años ambos. Bueno, o antes creo, no sé. Eh, pero es un genio musical, o sea, improvisación, arreglos, composición. Y para todas las personas que le llaman la atención estos temas de composición, arreglos, técnicas de guitarra, cómo rellenar cuando estás tocando con un grupo de músicos, cómo hacer un acompañamiento que no sea demasiado, sino que aporte lo que tiene que aportar musicalmente. Eso es una línea súper delgada entre hacer mucho o hacer muy poco. Entonces, él es un referente perfecto para eso, para esos temas, para la gente que toque algún instrumento que tiene que acompañar a alguien cantando o a alguien tocando. Ok. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales, Diego? En Spotify y en YouTube me pueden encontrar como Diego Orantes, en Insta me pueden encontrar como Diego Orantes, guión bajo, con una sola O, la misma O de Diego Orantes. Y bueno, esos son Apple Music también, Diego Orantes, ahí pueden escuchar mi nuevo sencillo. Y les voy a estar agradeciendo ahí su apoyo, así que muchas gracias. Y ahí van a tener las redes sociales de Diego aquí en la descripción del podcast y también lo voy a estar etiquetando en las publicaciones de Instagram de Tirando Verba y Miguel Heredia Esquivel. Así que muchas gracias, Diego, de verdad por este gran podcast que tuvimos y espero de que podamos tener muchos más episodios cuando se te dé el tiempo. Y de verdad, muchas gracias a toda la gente aquí que nos vio. De verdad, muchas gracias, Cherada, por otro episodio más del podcast donde no sabemos nada, pero aprendemos de todo. Y chao. Nos vemos, gracias por la invitación.